Ojos puestos en la tragedia que afecta al sur de nuestro país. Estamos con los ojos puestos tanto en la región del Biobío y la región del Ñuble. El presidente de la República ya llegó nuevamente, ¿cierto? Porque viajó a mediodía, un poco antes, llegó hasta la región metropolitana para juntarse con el presidente electo, con José Antonio Kast, y ahora regresó a la región del Ñuble, en el sur de nuestro país. Estaba recién en la comuna de Chillán, dando un punto de prensa y los nuevos lineamientos para poder enfrentar esta emergencia que ya cobra la vida de 19 personas y son 325 las casas que han sido catastradas como completamente destruidas hasta esta hora, 18 horas con 7 minutos. Vamos a conectar hasta hora de la tarde con el doctor Andrés Fuentes, quien es académico de la Universidad Técnico Federico Santa María y además es académico del Departamento de Industrias, doctor en mecánica de fluidos de la Université. ¿Para qué voy a hacer aquí el ridículo, quizás hablando en francés? Mejor que se presente él mismo. Estamos ahí en pantalla con el doctor Andrés Fuentes. ¿Cómo está? Está muteado, debe usted mismo desmutearse en el Zoom. Ahora sí lo escucho perfecto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, sí, muy bien, gracias. Estaba muy bien la presentación. Sí, soy doctor de la Université de Poitiers. Ahí le sale mucho más bonito a usted que a mí. ¿Para qué íbamos a hacer el loco por este otro lado de la pantalla? Estamos con esta tragedia en el sur de nuestro país, ¿cierto? Vemos ahí la región del Ñuble, específicamente más la región del Biobío más afectada, ¿cierto? Y para los que somos de la región de Valparaíso es imposible no acordarnos de una catástrofe que tiene origen también en nuestra región, que nos recuerda el 2 y 3 de febrero del año 2024. No han pasado ni 2 años de la tragedia que afectó a nuestra región de Valparaíso y vemos un caso con similares características. Tenemos barrios completamente arrasados en la región del Biobío, poblados enteros, realmente enteros. Las imágenes hablan por sí solas, son desgarradoras. Son localidades enteras que fueron arrasadas por las llamas. Si nos puede explicar un poco de la mecánica de los incendios forestales, cómo es que podemos ver que son, cómo no se puede prever, cómo no se puede quizás, si nos puede explicar por qué las llamas son capaces de arrasar con localidades enteras. Bueno, lo primero es tratar de comparar los dos incendios. Yo creo que tienen características muy similares uno de otro. Los dos comenzaron en la parte más salvaje, forestal, en el bosque, ¿no? Y que por los motivos que vamos a tratar de comprender ahora, entender ahora, estos se propagaron a la parte urbana. Y cuando ya llega a la parte urbana comienza, como se ven ahí, iglesias, casas quemándose, ¿no? Y avanzando y propagándose el incendio ya con una característica distinta a un incendio forestal. Ya dejó de ser incendio forestal y en ese momento, ¿no es cierto?, son las estructuras las que se están quemando, como se ven en las imágenes, y se propagan, ¿no es cierto?, casa a casa. Ahora, nos acordamos del incendio de Viña del Mar, pero también tenemos que recordar el gran incendio de Valparaíso, así lo llamamos nosotros, que ocurrió años anteriores. En la misma zona de Concepción también han ocurrido incendios importantes que han incluso destruido industrias importantes, como en la pérdida de la industria papelera o la industria, digamos, de la celulosa en Nueva Aldea. Me refiero a esto en la región del Biobío. La verdad es que si ahora comparamos el incendio, que yo creo que tiene estas mismas características similares, ¿no?, que yo decía, desde el bosque hacia la parte urbana, este incendio en particular yo diría que de un orden de magnitud más pequeño, 10 veces más chico. ¿Por qué digo esto? Porque, porque tenemos una afectación de vivienda hasta ahora, porque el incendio sigue en desarrollo, sigue activo, como usted bien lo decía, ¿no?, del orden de 150 viviendas, entiendo eso es, perdón, ¿sí? Son 325 las viviendas que fueron ya arrasadas por las llamas. Este catastro, ¿cierto?, de forma preliminar que llega, porque hay localidades enteras que aún no ha llegado a las autoridades, esa es la realidad. Claro, entonces imaginemos que esto va a llegar, ojalá, no, pero seguramente cuando hagan el catastro completo, imagino del orden de 1000 viviendas, pero en el incendio de Viña del Mar hubieron más de 14.000 viviendas destruidas. Entonces hay una diferencia ahí importante en términos del daño que provocó en la parte urbana, sin considerar el daño que también ocurre en el bosque, ¿no?, en las especies nativas. También pueden haber animales, ¿no es cierto?, que murieron en este desastre, ¿no? Y que bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Y si efectivamente hay capacidad hoy día en Chile para poder prevenir. Nosotros, los científicos que estamos trabajando en esto, hace muchos años que estamos tratando de decirle a la sociedad de Chile de que eso es posible, ¿okay? Nosotros siempre hacemos una comparación con los terremotos. Fíjense que nosotros años atrás, me recuerdo muy bien,
en el año 1985, ¿no? En ese gran terremoto que ocurrió en la zona central. Tuvimos, ¿no es cierto?, una destrucción masiva de casas, de viviendas, la infraestructura quedó muy dañada. Pues bien, ahí comenzó un trabajo muy importante en términos de códigos, de normas de construcción de viviendas, que seguramente había comenzado antes, ¿no?, con los científicos, técnicos, ingenieros e ingenieras, tratando de que la construcción de viviendas fuera una construcción que es capaz de soportar los terremotos, los temblores sin ningún inconveniente. Pues bien, en 2010, a pesar de que tuvimos algunas afectaciones, la verdad que el daño, yo creo, o las pérdidas de personas en el terremoto mismo fueron muy, muy pequeñas, muy menores, y yo creo que las pérdidas más importantes ocurrieron en el tsunami. ¿Te das cuenta? O sea, que el país se preparó, se educó, se preparó técnicamente, se pudieron construir ciudades que fueran resilientes, resistentes a los terremotos. Luego de a poco hemos ido progresando, yo creo, en términos de los maremotos, los tsunamis. Hoy día, por ejemplo, todos sabemos que en el caso de un maremoto, un tsunami, tenemos que evacuar verticalmente, ¿ok? Pero en el caso de los incendios, todavía no somos capaces, como sociedad, en primer lugar, de prepararnos como ciudad para un incendio. Todavía en general las viviendas, las casas no están diseñadas para que sean resistentes al fuego, al incendio. Y en segundo lugar, nosotros como sociedad todavía no entendemos muy bien, y es muy difícil de lograr, de cómo evacuar en caso de que un incendio llegue a una zona urbana, a una zona habitada. Entonces, todavía queda un camino por realizar, ¿ok? Lo bueno, tal vez, de esto es que hoy día existe un capital de profesionales, ingenieros, técnicos, científicos, que tienen mucho conocimiento, han hecho muchos trabajos, ¿ok?, en muchas universidades en el país, en muchos centros, ¿no es cierto?, que están trabajando en esto, y que hoy día podemos, sin lugar a dudas, hacer un diseño planificado en la ciudad que nos permita asegurar. Yo creo que aquí lo fundamental es que tengamos la capacidad de entender que eventualmente vamos a tener incendios que van a llegar a un nivel de intensidad como el que tenemos hoy día presente en Concepción, pero vamos a también saber de que no vamos a lamentar pérdidas como las que hoy día usted señalaba, estas 19 personas, ¿no es cierto?, que ya han fallecido en este incendio, ya más en la parte estructural, en la parte urbana. Entonces, prevenir es muy difícil. Yo también quiero mencionar, con esto quiero terminar el punto, es que en general los organismos públicos que están a cargo del tema de incendio, como CONAF u otros, también los privados, son capaces de detectar, yo diría, más del 90% de los incendios. Fíjense que la mayor parte de los incendios en Chile son detectados a tiempo, combatidos a tiempo, y que no llegan a esta condición. Y una fracción muy pequeña corresponde justamente a los incendios más mediáticos y más conocidos. ¿Y por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, somos capaces de lograr una prevención oportuna. Combatir estos incendios, por otro lado, requiere un despliegue que es muy difícil de tener, y yo diría que incluso a los países desarrollados les cuesta también sostener, y la prueba de esto es que países como Australia, ya hemos escuchado en distintas oportunidades, que tienen incendios forestales o incendios, ¿no es cierto?, de sabana, o incendios, ¿no es cierto?, yo diría más salvajes, sin afectar las partes urbanas, que duran, ¿no es cierto?, muchos días, ¿ok? Entonces, este es un problema muy complejo, pero vuelvo con el punto que hoy día existen los conocimientos, existen las capacidades para que podamos prevenir esto con tiempo, planificarnos bien y evitar que lo que vemos en las imágenes vuelva a ocurrir. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, y también usted lo mencionaba, ¿cierto?, en el caso de Australia, pero también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que cuentan con un cuerpo de bomberos sumamente sólido, y vemos como año tras año los incendios en California son una tónica, ¿cierto?, también de las temporadas de altas temperaturas. Pasa exactamente lo mismo año tras año, a pesar de que sean las mismas zonas. Así es. Incluso hay un muy bueno el punto, porque fíjese que en Estados Unidos incluso hemos visto imágenes de incendios que ocurren en plena estación, o sea, en invierno. Con nieve. Recordemos esta imagen que veíamos justamente de California. Así que hoy día los incendios forestales prácticamente no tienen estación. Por cierto que en verano podemos conversar de eso, porque este incendio se logra esta capacidad, ¿no?, esta intensidad tan grande, se reúnen condiciones propicias para que el incendio se propague, y tengamos que lamentar esto. Condiciones que uno puede, ¿no es cierto?, revisar.
y que, claro, nos damos cuenta y nosotros estamos aquí en el equipo revisando una estación meteorológica de Punta de Parra, justamente el día domingo por la mañana, ¿no? En la madrugada, y nos dimos cuenta que efectivamente la temperatura aumentó considerablemente, que la humedad ambiental era baja, y lo más importante, que el factor crítico en todos los incendios, y es que el viento que existía en ese momento era de gran intensidad. El conocido como 30-30-30. Mire, esa ¿O no regla, estar así? la verdad es que es una regla que está bien instalada en la sociedad. Yo por ahora prefiero no criticarla. Me parece que es bueno que nos quedemos con esos mensajes, pero es muy probable que también como sociedad, así como ¿se acuerdan antes que estaban con los grados distintos en los terremotos? Ya sabemos que es lo que ¿no es cierto? Los Richter, eso hay que perfeccionarlo, pero la verdad es que no necesariamente el 30-30 funciona en todos los casos, ¿ya? Pero es verdad que teniendo material combustible seco o húmedo también, ahí veíamos que los árboles en estado vivos, ¿no? Verdes, se están quemando igual, teniendo, ¿no es cierto?, combustible disponible, teniendo temperaturas, ¿no es cierto?, altas, pero por sobre todo existiendo viento, en la medida que existe una ignición, un inicio, ¿no? Que sabemos también en Chile, eso también es muy importante decirlo, 99,9, por no decir 100%, los incendios en nuestro país son iniciados por actividades desarrolladas por el hombre. Nosotros ya tenemos un nombre técnico de eso, actividades antropogénicas. Lo que no sabemos si es con dolo o sin dolo, por ahí se estaba justamente anunciando que por alguna maniobra eléctrica no bien ejecutada, se inició eventualmente este incendio. Eso hay que analizarlo, revisarlo, entenderlo, pero se da cuenta que esto ocurre en un lugar en el bosque, se inicia en el bosque, el incendio se propaga y con condiciones de viento favorables. Más todavía, en topografía como la nuestra, con muchas laderas, colinas, cerros que tenemos en Valparaíso y Concepción, con mucha vegetación disponible en el bosque, bueno, el incendio comienza a propagarse, comienza a cobrar intensidad y ahí los medios de combate comienzan rápidamente a declinar, porque el incendio tiene, yo diría, para que los televidentes nos entiendan, él mismo se permite propagarse con dos mecanismos que son muy efectivos. Uno, el directo, y esto que el árbol, ¿no?, que se está quemando, las llamas tocan al otro árbol que está continuo, ¿no?, y esa misma llama quema, como si uno estuviera encendiendo algo, ¿no? Y ese medio es súper potente y eso depende de qué tan cerca está un árbol de otro, y como sabemos en el bosque los árboles están muy cerca unos de otros, y este incendio, ¿no es cierto?, empieza a crecer con gran intensidad. Y el segundo, que en general es menos conocido y que tenemos que por favor también integrarlo en nuestra cultura, y es que el incendio, en el segundo mecanismo, el árbol que se está quemando, las ramas, digamos los elementos más pequeños del árbol, van a desprenderse del árbol, van a quedar en estado de brasa, que nosotros lo llamamos pavesas, ¿ok? Y esas pavesas logran suspenderse con el aire caliente que está subiendo y desplazarse con el mismo viento, inclusive clinómetros. Pero lo complicado de eso es que, claro, uno podría pensar que en el viaje estas pavesas podrían enfriarse y apagarse, que es posible también, pero hay un número de pavesas importante que llegan en un estado tal que les permite reencender un nuevo foco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso uno escucha en la televisión o en los medios de que aparecieron muchos focos al mismo tiempo, y es porque es el mismo incendio el que se está preocupando de propagarse a largas distancias, pasar carreteras, pasar, ¿no es cierto?, incluso ciudades, y a veces nosotros nos damos cuenta en estas mismas imágenes que se ven acá, que hay casas que están completamente quemadas y otras que no, ¿no? Eso es el azar, ¿no es cierto?, de la propagación, pero es muy probable porque la cantidad de pavesas que llegan sobre un lugar permite que, ¿no es cierto?, esto ocurra. Hay muchas imágenes que se muestran donde la vivienda, ¿no?, en este caso hay como se ve la imagen, material ligero se quema completamente, pero cuando no hay material ligero, la casa se quema por dentro, ¿okay? Y queda la estructura prácticamente ahí sólida, exacto, se nota. Exacto, porque las pavesas logran entrar al interior de la vivienda por la techumbre, en fin, y logran quemar la casa por dentro, ¿okay? Entonces, la situación es desigual desde el punto de vista del combate, se da cuenta, porque mira, ahí la iglesia, el techo se está quemando porque probablemente las pavesas llegaron a la zona superior de la torre de la iglesia.
Recuerdo perfectamente aquí en Viña del Mar, en el centro de Viña, en Uno Norte, cerca de, ¿no es cierto?, del Puente Casino, que las palmeras, en el incendio, ¿no?, del 2014, las palmeras comenzaron a incendiarse. Yo estaba ahí, miraba exactamente eso porque le estaban cayendo pavesas en estado no suficiente para encender la payasa que está por encima de las palmeras, de la palma. Bueno, y que si cayera al suelo no encendía nada porque no hay material combustible disponible. Entonces, yo creo que eso también tenemos que darnos cuenta de que el incendio no solamente se propaga porque simplemente la llama, ¿no?, y los fenómenos de transferencia de calor, que son los que calientan el combustible que está al lado, o el árbol que está al lado, es un mecanismo importante, claro que lo es, pero hay un segundo, ¿no es cierto?, que es menos conocido, que es muy efectivo y que permite reencender nuevos focos, ¿no es cierto?, y lograr encender automóviles, como ustedes lo ven en esta imagen, y obviamente las casas, ¿no es cierto?, de material ligero también encenderlas. Ahora bien, eso lo conocemos, eso es muy conocido, entendemos el mecanismo, ¿no es cierto?, cómo esto se propaga. Y bueno, lo que la hace la ingeniería en general de prevención, ¿no es cierto?, la ingeniería de incendios, ¿no?, es que dispone yo diría, de una serie de códigos, ¿ok?, que cubren dos aspectos. El primero, que la construcción de la vivienda sea lo más resiliente frente a un incendio, y lo segundo, que sea resistente también. Entonces, esos códigos, esas normas de construcción, hoy día yo creo que están bastante disponibles en los diferentes ministerios, prefiero vivienda u otros, ¿no?, en Chile, y yo creo que ahí viene una tarea importante con el gobierno entrante, para poder empujar eso y empezar que las viviendas que podamos construir en estos lugares, ¿cierto?, tengan la capacidad, sobre todo aquellas que van a estar dispuestas a la llegada al frente del incendio, se comporten como una suerte de fusible, es decir, que, ok, vamos a arriesgar y eventualmente vamos a perder esa primera línea, pero con eso vamos a evitar que el incendio siga propagándose. ¿Okay? Como lo vimos acá en un condominio, no sé si se recuerda, no me acuerdo el nombre del condominio, que fue muy conocido, ¿cierto? Porque hizo el condominio en sí, hizo de cortafuego y sobrevivió intacto y todo alrededor se había quemado. No sé si recuerdas el nombre del lugar. Yo algo me acuerdo de la zona, ¿no? Esto en el interior de la quinta región, la vamos a buscar para no olvidarnos. Pero lo que yo también quiero mencionar es que lo que ocurrió ahí, Botania, sí. Botania. Fíjese que ahí lo que ocurrió es que los vecinos se preocuparon de despejar la zona, de no disponer de material combustible, cosa que cuando el incendio llegara, ¿okay?, no pudiera propagarse porque no hay árboles, básicamente alrededor. Eso se llama cortafuego. Ese cortafuego hoy día existe, no por cierto, y en general Chile está preocupado de eso, y hay un buen trabajo ahí, pero eso se puede adaptar y dimensionar de acuerdo a la vegetación existente, en la topografía donde está, la disposición de las viviendas contiguas, en fin, hay todo un trabajo que se puede hacer para que el incendio cuando llegue, no evitar que se propague, ¿no? Y ser resistente, es decir, que evitemos por todos los medios que de manera pasiva la vivienda, ella, ¿no es cierto?, se proteja contra un incendio. Entonces, lo importante ahí es eliminar, ¿no es cierto?, hacer estos cortafuegos, pero por otro lado, la disposición de las viviendas también eventualmente en la zona más urbana, podrían hacerse algunos arreglos de tal manera de garantizar de que este incendio también, si acaso llega por algún sector, ¿no es cierto?, vamos a evitar que este se propague. Lo otro importante también ahí, creo yo, tiene que ver con la evacuación, ¿sí? Porque también aquí tenemos que entender como sociedad de que los terremotos duran algunos minutos, bueno, el tsunami ya sabemos bien, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla, pero el incendio provoca daños muy grandes. Miramos esta imagen, o sea, esto es un daño mucho mayor que un terremoto, se dan cuenta, aquí no hay nada que recuperar, ¿sí? Entonces, y toma mucho tiempo, o sea, el tiempo en que un incendio está presente, ¿no es cierto?, es mucho más largo, ¿no es cierto?, es mucho más extenso que un terremoto. Entonces, lo importante acá es que si nosotros nos encontramos en una situación donde un incendio se está acercando, la velocidad con que ese incendio se acerca a la zona urbana eventualmente es muy grande. Fíjense que nosotros siempre hablamos de 20 kilómetros por hora en los incendios importantes,
10 kilómetros por hora es una velocidad muy razonable en el caso de la propagación de un incendio forestal. Y claro, y esa velocidad es mucho más grande. El otro día una colega me preguntaba y hacíamos la comparación con una persona trotando, ¿no? Corriendo. Eso va mucho más rápido, ¿no es cierto?, que aquello. Y eso nos da cuenta de que una velocidad importante, que no vamos a tener mucho tiempo para poder, ¿no es cierto?, evacuar y ponernos en un lugar seguro. Y ahí viene un segundo punto, como las imágenes que se ven ahí, a lo mejor va a ser muy difícil evacuar a todas las personas en un lugar donde ya sabemos que si acaso ocurre un incendio ahí. Entonces, creo que en este mismo incendio, por una situación equivalente, vamos a tener que disponer de refugios, zonas seguras, ¿okay?, de manera de estar contenido en ese lugar, bien protegido, cosa de esperar que el incendio pase y luego, ¿no es cierto?, poder ponerse a resguardo. Eso también hoy día es posible lograrlo y realizarlo, dado la configuración que hoy día tenemos en la ciudad, ¿no? Donde tenemos... yo creo que esto hay que ser muy pragmático. Uno dice, vamos a exigirle que todas las viviendas estén de acuerdo a una norma. Bueno, esto puede ocurrir, pero en el largo plazo. En el corto plazo todavía vamos a tener seguramente algunas viviendas, algunas tomas en algunos lugares con material muy ligero, y en ese caso yo creo que es razonable disponer de una zona de evacuación. Yo me recuerdo perfectamente que acá en la universidad nosotros tuvimos un ensayo de evacuación por tsunami que cubrió toda la universidad y probablemente todos los sectores, ¿no es cierto?, aledaños acá en la Universidad de Valparaíso. Entonces tuvimos que ponernos en un lugar seguro, se cuantificaron un montón de elementos, se aprendieron lecciones, se van a tomar en cuenta seguramente, y eso es aprendizaje como sociedad. Lo mismo podemos hacer en el caso de los incendios, disponer de zonas seguras, de refugios seguros, de tal manera de garantizar de que si acaso una zona no se puede evacuar por distintas razones, entonces esas personas se van a elegir ese lugar para proteger. Con esto quiero decir de que la planificación que hoy día podemos hacer nos permitiría de alguna manera garantizar, ¿okay?, bueno, de alguna manera prevenir y establecer de que nosotros como sociedad vamos a permitir que a lo mejor inmuebles, infraestructuras se quemen, pero nos vamos a permitir como sociedad que no existan más pérdidas, ¿no es cierto?, de personas como las que hoy día tenemos que lamentar. Eso es lo Una que situación también similar que tuvimos en esta tragedia que se repitió también el pasado 2 y 3 de febrero del año 2024, son la alerta SAE. La alerta SAE llega, te dice los sectores a evacuar, pero no te dice hacia dónde evacuar. Es lo que nos pasó en la región de Valparaíso y se repitió en Penco, ¿cierto? Que primero la gente evacuó hacia el centro de Penco y de ahí del centro de Penco tuvieron que irse hacia la playa, porque no estaba claro hacia dónde tenían que evacuar. Y esos segundos, sin duda, puede cambiar el destino de una tragedia y de cuántas sean las vías que se lamenten. Sí, pues, tiene toda la razón, porque además incluso es muy difícil de decir hacia dónde va un incendio. Hoy día hay herramientas que permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera conocer exactamente con cierta precisión hacia dónde se iría propagando el frente del incendio, que va a estar principalmente empujado por la dirección del viento, y eso ayuda mucho a la decisión. Pero claro, o sea, si yo estoy en un lugar, es muy difícil indicarle a través de SAE hacia dónde hay que evacuar. Lo primero hay que evacuar y después hay que ver, ¿no es cierto?, cómo las autoridades que están presentes en el lugar nos colaboran para llevarnos a un lugar seguro, ¿okay? Bueno, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir aceptando de que hoy día existe capacidad técnica. Yo creo que eso es lo más importante. En Chile, no tenemos por qué ir al extranjero, en Chile hay gente muy informada que tiene la capacidad de colaborar con municipios, que tiene la capacidad de colaborar con CONAF, que tiene la capacidad de colaborar con el Estado para asegurar de que tenemos construcciones relativamente resistentes, resilientes, y por otro lado que vamos a educarnos como sociedad para entender qué es lo que es un incendio, los tiempos promedios que se demoran en llegar, los tiempos promedios que tenemos para evacuar, y en el caso de una situación extrema, cómo nosotros nos vamos a proteger en lugares seguros para evitar de que lamentar alguna pérdida, ¿okay? Eso hoy día es una realidad, afortunadamente, y hay que ponerse a trabajar, ¿ah? Nos vamos a demorar un poco, sí, a lo mejor vamos a tener que lamentar una tragedia en otro momento en otro lugar del país, esperemos que no, pero tenemos que partir lo antes posible, porque yo creo que todos también entendemos que el cambio climático existe, ¿no?, de alguna manera,
y probablemente estos incendios van a cobrar mayor intensidad, dado que las condiciones de clima van a favorecer, ¿no es cierto?, cada vez más, independiente de la estación, ¿no? Yo lo decía recién, incluso en invierno podemos llegar a casos, ¿no es cierto?, como los que vivió Estados Unidos en California, donde había nieve y el incendio se estaba propagando con una intensidad muy grande y lamentando también pérdidas, ¿no?, de personas. Eso llevó a Estados Unidos a modificar sus códigos, ¿no?, de prevención y sus códigos también de evacuación, normas que están, protocolos que están establecidos para nuevamente, imagínense, nosotros ahí llevamos un cierto atraso. Lo bueno es que esos protocolos se conocen, tenemos muy buena relación con California, en Chile, muy buena relación con países como Francia, España, Portugal, donde también estos incendios son devastadores, muy buena relación con Australia. Es decir, aquí en Chile, de verdad que tenemos un capital de profesionales, de ingenieros, que yo creo que van a ayudar mucho al desarrollo de la sociedad y justamente a que tengamos, ¿cierto?, que estos incendios ocurran. No vamos a tener que decir eso, porque también, no sé si nos damos cuenta que lograr una prevención completa de incendio también es muy caro, ¿ah? Y tener dispuesto un combate, un despliegue, ¿no es cierto?, muy grande, también requiere de muchos recursos. Obviamente tenemos que avanzar hacia aquello, pero mientras tanto vamos a tener que buscar normas y protocolos, metodologías que nos permitan asegurar al menos, de que aceptando el daño estructural, la pérdida estructural, aceptando el daño en el bosque, la pérdida en el bosque, árboles, ¿no es cierto?, no podemos permitirnos, ¿no es cierto?, lamentar pérdidas de personas, ¿no?, que vayan a fallecer, o pérdidas, ¿cierto?, por herida u otra en esta situación. Aquí conocemos solamente a las personas que fallecieron, ¿no?, pero deben haber muchas personas también que están muy afectadas con distintos grados, ¿no?, en este incendio. Bueno, y tan solo en la comuna de Concepción tenemos 10 personas que se mantienen desaparecidas, así que esperamos que no sea así, pero esta lista podría ir en aumento. Por otro lado, usted también lo marcaba, ¿cierto? El cambio climático es una realidad. Cada vez vemos más marcadas que prácticamente tenemos solamente 2 estaciones y tenemos olas de calor cada vez más seguidos, 36. Llegar en la región de Valparaíso a los 34, 36 grados en las provincias, ¿cierto?, de los Andes, en San Felipe, es una realidad que se vive no solamente en las temporadas, ¿cierto?, de enero y febrero, sino que también lo vemos desde los meses de septiembre. La ola de calor está presente en las distintas regiones de nuestro país. Doctor, me quería ir a otro punto para cerrar, antes de despedirlo. Sé que estaba corto de tiempo, así que le agradezco mucho por estar con nosotros en Pura Noticia APM, en puranoticia.cl. Por otro lado, hablábamos recién de las pavesas, ¿cierto? ¿No es posible como forma de prevención, si uno de forma completamente ignorante en el tema se lo pregunto, porque hay gente que sé que tiene la misma pregunta en sus casas? Podemos ver de repente la dirección del viento. ¿No es posible poder prever dónde van a llegar estas pavesas con el fin, ¿cierto?, de que no se siga aumentando esta tragedia, que no tengamos tantos focos a la vez, quizás que bomberos se pudiese anticipar con la dirección del viento e ir hacia el lugar? ¿Es eso posible? No, o sea, 100% seguro. Se puede. Sí, se puede. Nosotros hay trabajos que hoy día permiten modelar, simular en definitiva, como incluso de acuerdo a la geometría de las pavesas que salen, ¿no es cierto?, en los árboles, poder predecir sin ningún inconveniente la dirección y la distancia, y también de acuerdo a ciertas condiciones, entender si esas pavesas van a llegar en estado de o con capacidad para poder encender un nuevo foco. Esos trabajos hoy día existen y sí, yo creo que eso hay que de a poco integrarlo también, ¿no?, en el trabajo que se está haciendo. Es una medida, yo creo, muy interesante de adelantarse, ¿no? De decir, efectivamente, los nuevos focos van a aparecer en estos lugares, e incluso ahí es muy bueno también el trabajo que se hace a nivel de imágenes satelitales, con un cierto retardo, por cierto, pero vamos a entender inmediatamente hacia dónde se está dirigiendo el incendio, dónde están apareciendo los focos y dónde está la salida más intensa de pavesa, de acuerdo al incendio mismo, al mecanismo como se está quemando, y nos vamos a dar cuenta que aparecen nuevos puntos calientes, nuevos focos, ¿no es cierto? Y ahí redirigir los esfuerzos. Así es que yo creo que ahí podemos
podemos colaborar también muchísimo en ese aspecto con los organismos competentes, ¿no? Con CONAF u otros, Senapred en este caso, ¿no? Entonces nos queda, cierto, tarea pendiente, tarea para la casa, hay donde, cierto, poder avanzar en poder, cierto, mitigar. Quizás no podemos evitar los incendios forestales, quizás las tragedias van a seguir existiendo, pero por lo menos poder limitarlas y que no puedan, cierto, arrasar con comunas y pueblos enteros, porque eso es lo que vimos este fin de semana. Sí, tenemos que ser capaces de contener ese incendio a un lugar seguro, ¿okay? Y en la medida que ese incendio ocurra en ese lugar seguro, entonces nos vamos a quedar tranquilos y evitar a toda costa que ese incendio se propague hacia la zona urbana, porque eso significa pérdidas estructurales, pérdidas y sobre todo, que es justamente donde el punto que yo quiero, que nos pongamos todos de acuerdo como sociedad. Finalmente eso es lo importante, ¿no? Donde se va a legislar, y es que el diseño que vamos a hacer en el futuro, lo que va a garantizar, o lo que debería garantizar la nueva norma, el nuevo protocolo, las nuevas metodologías, es que no van a haber más personas o no deberían existir más personas o más pérdida de vida en incendios como este, ¿okay? Eso es lo primero, y de ahí vamos a seguir avanzando, ¿no? hacia ojalá un país donde, como los terremotos, las pérdidas de vidas de personas, ¿no? Por terremotos en general es muy baja en el país, ¿no? En términos relativos muy baja. Fíjense que en Chile, en términos generales, cuando uno analiza la palabra incendio, independiente si estos son incendios forestales o estructurales, mueren del orden de 300 personas al año en promedio, de ese orden. Es un número importante. Es un número grande, sin duda. Muy grande. Entonces tenemos que, de alguna manera, que eso vaya disminuyendo drásticamente, y en la medida que nosotros como sociedad elaboramos estos códigos, estos protocolos, y esos números van que vamos en la buena vía. Exacto, ¿cierto? Tenemos 138 las víctimas fatales en el incendio del 2024 en nuestra región de Valparaíso, que es un número sin duda exorbitante, por decirlo de alguna forma, es una cantidad de vidas humanas que se lamentaron, ¿cierto?, durante esta tragedia en nuestra región, que sin duda esperamos nos deje un aprendizaje. Ahora vemos una situación muy similar, ¿cierto?, en la región del Ñuble y Biobío, 19 víctimas fatales, y ese es el llamado, ¿cierto?, quizás evitar a toda costa los incendios forestales no va a ser posible, ¿cierto?, al 100%, pero por lo menos que las vidas humanas, las pérdidas de vidas humanas pueda ser una cifra cada vez menor. Que nosotros como sociedad nos damos cuenta que un incendio perdió, o sea, esa magnitud pequeña de contención, sino que ya creció, y eso significa que estamos todos preparados, ¿ah? Significa que algo grande viene, y yo diría que en esto de las catástrofes, lo único bueno que tienen los incendios es que sabemos que viene. Mientras que un terremoto no lo sabemos, el tsunami también sabemos, pero el terremoto no lo sabemos. En el caso de los incendios sí sabemos que viene, y bueno, y eso nos debería ayudar también a cómo prepararnos para este tipo de catástrofes. Así que de a poco aprender como sociedad, nosotros en un grupo muy grande de profesores que estamos presentes a lo largo de todo el país, hemos intentado hacer mucho trabajo de cultura, de educación, lo vamos a seguir haciendo, y en la medida que el gobierno, el parlamento nos solicite, estoy seguro que todos nosotros vamos a estar dispuestos a entregar información, a estar más presentes a lo mejor en los medios cuando ya esto decae, ¿no? Empezar a hacer más, entregar más información, más educación, que es la que todos necesitamos para prevenir este tipo de catástrofes. Es una labor educativa que sin duda necesitamos como sociedad. Quizás las tragedias son inevitables, pero lo importante es poder aprender de ellas, ¿cierto? Y poder ir creciendo e ir armando un plan de contingencia, porque quizás las tragedias nos van a seguir afectando como país. Es algo, tenemos, ¿cierto?, los terremotos, que es algo que hemos aprendido a vivir, hemos aprendido a avanzar en ese tema. Tenemos todo, tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos tsunamis. Esa es la realidad, las tragedias sin duda, por el lado que sean, hay flancos abiertos por todos lados. Sí, hay flancos abiertos por todos lados, pero eso también, justamente de las tragedias que ya tenemos, yo diría, bien controladas, tenemos que aprender de ellas, ¿no es cierto?, y educarnos como sociedad. Yo creo que estoy muy confiado en que eso va a ocurrir, en conjunto con los medios de comunicación, con el Parlamento, el gobierno. Es muy probable que en tiempos muy cortos vamos a tener un país distinto, una ciudad distinta, organizada de manera distinta, y nosotros como pertenecientes a esta sociedad también con un mayor conocimiento de lo que implican los incendios, de cómo tenemos que evacuar, cómo tenemos que prevenir y prepararnos en caso de que un incendio
pasó a la condición de que eventualmente estaba ya pensando que iba a pasar y por tanto en ese momento, ¿no es cierto?, aparece toda la alerta, sabemos dónde evacuar, dónde protegernos, qué hacer, dejar el auto, tomar lo que corresponde, salir de la casa, confiar en la autoridad. La gente se queda ese por los robos y esas cosas y eso debiera ocurrir. Una pérdida de una vida no hay comparación con un bien material, no tiene ningún sentido quedarse en la casa tomando, protegerla con agua, con manguera, más bien ponerse a recuerdo, que es lo más importante. Esa es la realidad, no tiene sentido, la verdad, por un bien material exponer la vida y sin duda me quiero quedar con lo último que mencionaste, ¿cierto? Que es una labor de todos como sociedad, es una labor educativa que tenemos en conjunto porque la idea es poder seguir avanzando, ¿cierto? Y aprender como sociedad a enfrentar estas tragedias que nos van a seguir golpeando, esa es la realidad. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Andrés Muchas Fuentes, gracias. académico del Departamento de Industrias de la Universidad Técnico Federico Santa María. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación y ojalá que este incendio maine, ¿no?, lo antes posible. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.